en el corazón de Moscú, rodeada por murallas de ladrillo rojo que han resistido siglos de guerras, revoluciones y conspiraciones, se levanta una fortaleza que durante más de 500 años ha sido testigo silencioso del poder en su forma más pura y más brutal: el Kremlin. Una palabra que para muchos evoca misterio, para otros representa autoridad absoluta, y para algunos simplemente significa el centro del mundo, tal como lo conocieron generaciones enteras de seres humanos. Esta fortaleza nació como refugio contra invasores mongoles. Creció como residencia de zares que se creían elegidos por Dios. Se transformó en el cuartel general de una revolución que cambió el curso de la historia. Y hoy permanece ahí, imperturbable, como si el tiempo no tuviera ningún efecto sobre sus piedras. Pero detrás de sus muros rojos, detrás de las cúpulas doradas que brillan bajo el sol ruso, existe una historia que rara vez se cuenta en los libros escolares. ¿Cómo es posible que un recinto construido originalmente con madera se convirtiera en símbolo de un imperio que abarcó 11 usos horarios? ¿Quiénes fueron las personas que caminaron por estos pasillos antes de desaparecer sin dejar rastro, borradas de la memoria oficial como si nunca hubieran existido? ¿Y por qué hoy millones de turistas fotografían estas murallas sin detenerse a pensar en todo lo que ocurrió dentro de ellas durante siglos de intriga, traición y transformación radical? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada de esta fortaleza. Vamos a conocer a los hombres y mujeres que la habitaron, que la temieron, que murieron dentro de sus muros. Y vamos a reflexionar sobre lo que representa un lugar que ha sobrevivido a todo tipo de catástrofes, mientras el mundo a su alrededor cambiaba una y otra vez. Si te interesan las historias de palacios, fortalezas y los mundos que existieron dentro de ellos, suscríbete. Comenzamos. Oficialmente, el Kremlin de Moscú es considerado uno de los complejos arquitectónicos más importantes del mundo. Sus murallas se extienden a lo largo de más de 2 kilómetros, formando un triángulo irregular que encierra aproximadamente 28 hectáreas de historia concentrada. Dentro de ese perímetro se encuentran palacios, catedrales, torres y edificios gubernamentales que representan prácticamente todas las épocas de la historia rusa. La palabra Kremlin, en realidad, no es un nombre propio. Es un término ruso antiguo que significa ciudadela o fortaleza interior. Y efectivamente, eso fue durante sus primeros siglos de existencia. Un refugio amurallado donde los habitantes de la ciudad podían protegerse cuando llegaban los invasores. Las primeras fortificaciones en este lugar datan del siglo XII. Eran estructuras de madera y tierra, bastante modestas comparadas con lo que vendría después. Pero la ubicación era estratégica. Una colina elevada junto a la confluencia de 2 ríos ofrecía ventajas defensivas naturales que los primeros príncipes rusos supieron aprovechar. Con el paso de los siglos, aquellas empalizadas primitivas fueron reemplazadas por muros de piedra blanca y más tarde por las murallas de ladrillo rojo que hoy reconocemos instantáneamente en cualquier fotografía de Moscú. Las 20 torres que jalonan el perímetro fueron construidas a finales del siglo XV y principios del XVI, muchas de ellas diseñadas por arquitectos italianos que trajeron consigo las técnicas más avanzadas de la época. Dentro del recinto, las catedrales de la Asunción, la Anunciación y el Arcángel Miguel representan lo más refinado del arte religioso ortodoxo. Sus iconos, sus frescos, sus cúpulas doradas fueron durante siglos el centro espiritual de todo un imperio. Aquí se coronaban los zares, aquí se casaban,
Aquí eran enterrados cuando la muerte finalmente los alcanzaba. El gran palacio del Kremlin, construido a mediados del siglo XIX, combina elementos neoclásicos con tradiciones arquitectónicas rusas. Sus 700 habitaciones fueron diseñadas para impresionar a cualquier visitante con la magnificencia del poder imperial. Esta es la versión que aparece en las guías turísticas, la versión que se narra en los recorridos oficiales mientras los visitantes caminan por patios empedrados y admiran la artesanía de siglos pasados. Pero toda gran fortaleza tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos, porque el Kremlin no fue solo un conjunto de edificios hermosos, fue el escenario donde se decidió el destino de millones de personas. Fue el lugar donde se firmaron órdenes que enviaron ejércitos a la guerra, que deportaron poblaciones enteras, que cambiaron fronteras y destruyeron reinos. Y fue también el espacio donde conspiraciones silenciosas cambiaron el curso de dinastías que parecían destinadas a durar para siempre. Para entender verdaderamente este lugar, necesitamos ir más allá de las fechas de construcción y los estilos arquitectónicos. Necesitamos adentrarnos en el contexto de cada época, en las circunstancias que moldearon a quienes vivieron y gobernaron desde estas murallas. La historia del Kremlin como centro de poder comienza realmente en el siglo XIV, cuando Moscú empezó a emerger como la ciudad más importante de los principados rusos. Durante generaciones, las tierras rusas habían estado fragmentadas en docenas de pequeños estados, muchos de ellos sometidos al dominio mongol. Los khanes de la Horda de Oro exigían tributos regulares, y los príncipes rusos competían entre sí por el favor de sus conquistadores. En ese contexto de fragmentación y dependencia, los príncipes de Moscú comenzaron un proceso lento pero constante de consolidación. Utilizaron una combinación de diplomacia, matrimonios estratégicos y ocasionalmente la fuerza para ir absorbiendo territorios vecinos. Y el Kremlin se convirtió en el centro simbólico de ese proceso. Las primeras murallas de piedra blanca fueron ordenadas por el príncipe Dmitri Donskoy a finales del siglo XIV. Dmitri había logrado algo que parecía imposible: derrotar a un ejército mongol en campo abierto. La batalla de Kulikovo, en el año 1380, no puso fin al dominio mongol, pero demostró que los invasores podían ser vencidos. Y el príncipe que había logrado esa victoria necesitaba una residencia acorde a su nuevo prestigio. Aquellas murallas blancas, sin embargo, no duraron mucho. Los incendios eran frecuentes en las ciudades medievales rusas, donde la madera era el material de construcción más común. Y los ataques enemigos seguían siendo una amenaza constante. Fue Iván el III, conocido como Iván el Grande, quien transformó definitivamente el Kremlin en lo que hoy reconocemos. A finales del siglo XV, este príncipe había logrado lo que sus antepasados solo habían soñado: liberarse definitivamente del yugo mongol y unificar la mayor parte de las tierras rusas bajo su autoridad. Iván se veía a sí mismo no solo como príncipe, sino como heredero de una tradición imperial mucho más antigua. Su matrimonio con Sofía Paleóloga, sobrina del último emperador bizantino, reforzó esa pretensión. Bizancio había caído ante los otomanos en 1453, y algunos comenzaron a ver a Moscú como la tercera Roma, heredera de la tradición cristiana ortodoxa que había pasado de Roma a Constantinopla y ahora recaía en la capital rusa. Para materializar esas ambiciones, Iván necesitaba una residencia que impresionara a propios y extraños, y para ello trajo arquitectos de Italia,
entonces el centro indiscutible de la innovación artística y técnica en Europa. Los italianos llegaron con conocimientos de ingeniería que superaban con creces lo que se practicaba en Rusia. Diseñaron murallas más altas, más gruesas, con torres que combinaban funcionalidad defensiva con elegancia estética. Construyeron catedrales que fusionaban las tradiciones bizantinas con las proporciones renacentistas. Crearon un espacio que transmitía poder, legitimidad y permanencia. Pero como ocurrió con tantas grandes construcciones de la historia, el verdadero desafío no fue levantar estos edificios, fue sostenerlos. Los recursos necesarios para una empresa de esta magnitud eran enormes. Miles de trabajadores fueron empleados durante décadas. Piedra, ladrillo, madera y metales preciosos llegaban desde todos los rincones del territorio controlado por Moscú. Los artesanos más habilidosos fueron reclutados, a veces voluntariamente, a veces por obligación, para decorar interiores que debían reflejar la gloria divina del gobernante. En aquella época, las grandes construcciones requerían un esfuerzo humano que hoy resulta difícil de imaginar. Las jornadas de trabajo eran largas, las condiciones a menudo peligrosas y los derechos de los trabajadores prácticamente inexistentes según nuestros estándares actuales. Esto no era exclusivo de Rusia, desde luego. Era la norma en prácticamente todas las sociedades de la época. Pero merece ser mencionado porque forma parte integral de la historia de cualquier monumento que admiramos hoy. El Kremlin que emergió de esas décadas de construcción era una declaración de intenciones. Sus murallas rojas dominaban el paisaje de Moscú. Sus cúpulas doradas brillaban como faros de autoridad espiritual y temporal. Y dentro de sus muros, una corte cada vez más elaborada comenzaba a desarrollar rituales, jerarquías y formas de poder que definirían a Rusia durante los siglos siguientes. Pero un palacio no es solo arquitectura, es también las personas que lo habitan. Y la historia de quienes vivieron en el Kremlin es tan fascinante como los propios edificios. Iván el Grande fue sucedido por su hijo Vasili y después por su nieto, otro Iván, que pasaría a la historia con un sobrenombre inquietante: Iván el Terrible. Este zar, el primero en usar oficialmente ese título en Rusia, gobernaría durante más de medio siglo, dejando una huella imborrable en la historia de su país y en la memoria del propio Kremlin. Durante los primeros años de su reinado, Iván pareció un gobernante prometedor. Reformó la administración, convocó asambleas representativas, expandió el territorio ruso hacia el este, conquistando los kanatos de Kazán y Astracán. La Catedral de San Basilio, ese edificio de cúpulas coloridas, que hoy es quizá el símbolo más reconocible de Rusia, fue construida por orden suya para conmemorar esas victorias. Pero algo cambió en Iván a mediados de su reinado. Algunos historiadores señalan la muerte de su primera esposa, Anastasia, como el punto de inflexión. Otros apuntan a una enfermedad que pudo haber afectado su mente. Lo cierto es que el zar se volvió cada vez más paranoico, más cruel, más impredecible. Creó una fuerza especial, los oprichniks, vestidos de negro y montados en caballos negros, que sembraron el terror por toda Rusia. Ciudades enteras fueron arrasadas bajo sospecha de deslealtad. Nobles que habían servido fielmente durante décadas fueron ejecutados junto con sus familias. El propio Kremlin se convirtió en escenario de torturas y ejecuciones que los cronistas de la época describieron con horror. En un arrebato de ira, Iván llegó a golpear a su propio hijo y heredero con tal violencia que le causó la muerte. Esa escena fue inmortalizada siglos después
por el pintor Ilya Repin en un cuadro perturbador que muestra al zar sosteniendo el cuerpo moribundo de su hijo, con los ojos desorbitados por el horror de lo que acaba de hacer. Todo esto formaba parte de un sistema donde el poder del gobernante era prácticamente absoluto y donde la línea entre autoridad legítima y tiranía podía cruzarse con terrible facilidad. El Kremlin, que había sido construido para impresionar y proteger, se convirtió durante esos años en un lugar donde el miedo era tan palpable como las piedras de sus muros. Pero incluso los reinados más largos llegan a su fin. Iván murió en 1584, dejando tras de sí un país agotado y una sucesión problemática. Su hijo sobreviviente, Fiódor, era de salud frágil y temperamento pasivo. El verdadero poder recayó en su cuñado, Boris Godunov, quien eventualmente se convertiría en zar tras la muerte, sin herederos de Fiódor. Lo que siguió fue uno de los períodos más caóticos de la historia rusa. Los historiadores lo llaman el tiempo de los trastornos. Durante casi 15 años, Rusia fue sacudida por hambrunas, invasiones extranjeras, guerras civiles y una sucesión de pretendientes al trono que afirmaban ser el legítimo heredero de la dinastía anterior. El Kremlin cambió de manos varias veces durante este periodo. Fue ocupado brevemente por tropas polacas. Fue saqueado. Fue escenario de batallas callejeras. Por un momento pareció que Rusia misma podría desintegrarse, absorbida por sus vecinos más poderosos. Pero el país sobrevivió. Y en 1613, una asamblea de representantes de toda Rusia eligió a un nuevo zar. Miguel Románov tenía apenas 16 años cuando fue coronado en la Catedral de la Asunción del Kremlin. Nadie podía imaginar entonces que su familia gobernaría Rusia durante exactamente 304 años, hasta que otra revolución cambiara todo para siempre. La dinastía Románov se instaló en el Kremlin y comenzó la lenta tarea de reconstruir un país devastado. Los primeros zares de esta familia fueron gobernantes cautelosos, más preocupados por consolidar su autoridad que por grandes aventuras exteriores. El Kremlin fue reparado, ampliado, embellecido una vez más, pero fue el nieto del primer Románov quien transformaría no solo el Kremlin, sino toda Rusia de una manera que nadie hubiera podido anticipar. Pedro, que pasaría a la historia como Pedro el Grande, ascendió al trono en circunstancias turbulentas a finales del siglo XVII. Y desde el principio dejó claro que no sería un zar convencional. Pedro era un hombre de contradicciones fascinantes. Medía más de 2 metros de altura en una época donde la estatura promedio era mucho menor. Tenía una curiosidad insaciable por la tecnología, la ciencia y las costumbres de Europa occidental. Trabajó de incógnito en astilleros holandeses para aprender el oficio de constructor de barcos. Invitó a miles de expertos extranjeros a Rusia, obligó a sus nobles a afeitarse las barbas y vestir a la europea. Creó un ejército y una marina modernos prácticamente desde cero. Y tomó una decisión que cambiaría para siempre la relación del Kremlin con el poder ruso. Decidió construir una nueva capital. San Petersburgo surgió de los pantanos del Báltico como un acto de pura voluntad imperial. Pedro quería una ventana hacia Europa, un puerto que conectara a Rusia con el comercio y las ideas del Occidente. Y para conseguirlo, movilizó recursos humanos y materiales a una escala que incluso para los estándares de la época resultaba extraordinaria. La nueva ciudad fue construida en condiciones extremadamente difíciles. El terreno pantanoso requería cimientos especiales. El clima era inhóspito.
Las enfermedades se propagaban con facilidad entre los trabajadores. Algunos historiadores estiman que decenas de miles de personas murieron durante la construcción, aunque las cifras exactas son imposibles de verificar con los documentos disponibles. Pero Pedro no se detuvo. En 1712, la corte imperial se trasladó oficialmente a San Petersburgo. El Kremlin de Moscú, que durante siglos había sido el centro indiscutible del poder ruso, quedó relegado a un papel secundario. Seguiría siendo importante como símbolo histórico y religioso. Las coronaciones de los zares continuarían celebrándose en sus catedrales, pero el día a día del gobierno, las intrigas palaciegas, las decisiones que moldeaban el destino del imperio, todo eso ocurriría ahora a orillas del río Nevá, a cientos de kilómetros de distancia. Durante los 2 siglos siguientes, el Kremlin vivió en una especie de semi-olvido. Los zares lo visitaban ocasionalmente, especialmente para ceremonias importantes. Se realizaron trabajos de mantenimiento y algunas construcciones nuevas. El gran palacio del Kremlin, ese edificio neoclásico de 700 habitaciones, fue levantado a mediados del siglo XIX precisamente para servir como residencia imperial durante esas visitas esporádicas. Pero Moscú ya no era la capital, y el Kremlin, aunque venerado, ya no era el centro del poder. Eso cambiaría de manera dramática en el siglo XX. Los últimos años del Imperio ruso estuvieron marcados por tensiones crecientes que eventualmente resultarían insostenibles. La industrialización tardía había creado una clase obrera urbana que vivía en condiciones a menudo miserables. El campesinado, que constituía la inmensa mayoría de la población, seguía atado a formas de vida que habían cambiado poco en siglos. Una pequeña élite aristocrática controlaba la mayor parte de la tierra y la riqueza. Y en la cima de todo, un zar que creía sinceramente que su autoridad provenía directamente de Dios. Nicolás II, el último de los Románov, era por todos los testimonios un hombre de carácter amable, devoto de su familia, más cómodo en la intimidad del hogar que en los asuntos de Estado. Pero la historia no siempre coloca a las personas adecuadas en los momentos adecuados. Y Nicolás se encontró gobernando un imperio en crisis con herramientas mentales que pertenecían a otra época. La derrota humillante en la guerra contra Japón en 1905 provocó una primera oleada revolucionaria. Hubo huelgas masivas, motines en el ejército y la marina, levantamientos campesinos. El zar se vio obligado a hacer concesiones. Prometió una constitución, un parlamento electo, libertades civiles básicas. Por un momento pareció que Rusia podría evolucionar hacia una monarquía constitucional al estilo europeo. Pero las concesiones fueron parciales y a menudo revertidas. El parlamento, llamado Duma, tenía poderes limitados que el zar podía ignorar cuando le convenía. Los partidos políticos operaban en un ambiente de represión y vigilancia constante. Y cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, todas las tensiones acumuladas encontraron finalmente una válvula de escape catastrófica. Rusia entró en la guerra con entusiasmo patriótico, pero con una preparación inadecuada. Los primeros meses trajeron derrotas devastadoras. Millones de soldados fueron enviados al frente con equipamiento insuficiente. Las bajas se acumulaban a un ritmo que superaba cualquier conflicto anterior en la historia humana. Y en la retaguardia, el sistema económico comenzaba a colapsar bajo la presión de una guerra total para la que no estaba preparado. En febrero de 1917, después de 3 años de guerra y privaciones crecientes, estalló una revolución en San Petersburgo, que entonces
Se llamaba Petrogrado. Comenzó con protestas por la escasez de pan. Se convirtió en huelga general. Los soldados de la guarnición se negaron a disparar contra los manifestantes y se unieron a ellos. En cuestión de días, el régimen que había gobernado Rusia durante 3 siglos se desmoronó como un castillo de naipes. Nicolás II abdicó desde un vagón de tren, lejos de la capital, abandonado por casi todos los que habían jurado lealtad a su persona. Un gobierno provisional intentó mantener el orden mientras se preparaban elecciones para una asamblea constituyente. Pero el poder real se estaba desplazando hacia otras manos. Los soviets, consejos de obreros, soldados y campesinos, habían surgido espontáneamente durante la revolución. Y dentro de ellos, un partido pequeño pero extraordinariamente disciplinado estaba ganando influencia rápidamente. Los bolcheviques, liderados por un hombre que había pasado años en el exilio y que había regresado a Rusia en un tren sellado, atravesando territorio enemigo, estaban preparándose para dar el siguiente paso. Vladimir Ilich Ulyanov, conocido universalmente como Lenin, tenía una visión clara de lo que quería y una determinación inquebrantable para conseguirlo. En octubre de 1917, los bolcheviques tomaron el poder en Petrogrado mediante un golpe cuidadosamente planificado. El gobierno provisional cayó casi sin resistencia y comenzó uno de los experimentos políticos más radicales de la historia humana. Pero la nueva capital bolchevique no permanecería mucho tiempo en Petrogrado. La guerra civil que estalló inmediatamente después de la revolución, combinada con la amenaza de avances alemanes, hizo que la ciudad resultara demasiado vulnerable. En marzo de 1918, el gobierno soviético tomó una decisión cargada de simbolismo: trasladarse a Moscú, instalarse en el Kremlin. Después de más de 200 años, la antigua fortaleza de los zares volvía a ser el centro del poder en Rusia, pero el poder que ahora residía entre sus muros era de una naturaleza completamente diferente. Lenin se instaló en un apartamento modesto dentro del recinto del Kremlin. Las habitaciones, que habían sido diseñadas para impresionar a visitantes con la magnificencia imperial, ahora albergaban a revolucionarios que habían jurado destruir todo lo que el viejo régimen representaba. Las catedrales donde los zares habían sido coronados quedaron cerradas al culto. Los iconos y tesoros religiosos fueron inventariados, algunos confiscados, otros eventualmente exhibidos en museos como reliquias de un pasado superado. El contraste no podía ser más marcado. Donde antes había ceremonias elaboradas con vestimentas bordadas en oro, ahora había reuniones de comités donde hombres con chaquetas de cuero discutían la redistribución de la tierra y la nacionalización de la industria. Donde antes había banquetes servidos por docenas de criados, ahora había raciones escasas en una ciudad devastada por la guerra y el hambre. Pero el poder seguía siendo poder, y el Kremlin seguía siendo el lugar desde donde se ejercía. Los primeros años del régimen soviético fueron de una violencia extrema. La guerra civil enfrentó al Ejército Rojo contra una coalición heterogénea de fuerzas antibolcheviques, los llamados blancos, apoyados por intervenciones extranjeras de prácticamente todas las potencias occidentales. Hubo atrocidades en ambos bandos. Hubo hambrunas que mataron a millones. Hubo epidemias que se propagaron por un país cuyo sistema sanitario había colapsado. Y hubo terror. El terror rojo, como se le llamó oficialmente, fue una política deliberada de represión masiva
contra enemigos reales o percibidos del nuevo régimen. La Cheka, la policía secreta soviética, operaba con poderes prácticamente ilimitados. Las ejecuciones sumarias se contaban por miles. Los campos de concentración, que más tarde evolucionarían hacia el sistema del Gulag, comenzaron a llenarse de prisioneros. Todo esto se decidía desde el Kremlin. Las órdenes que enviaban a personas a la muerte o al exilio salían de esos mismos edificios donde siglos antes Iván el Terrible había hecho ejecutar a sus enemigos. Las murallas rojas, que habían sido testigos de tantos horrores a lo largo de la historia rusa, ahora presenciaban otros nuevos. Lenin murió en enero de 1924, después de sufrir varios derrames cerebrales que lo habían dejado incapacitado durante sus últimos años. Su cuerpo fue embalsamado y colocado en un mausoleo construido específicamente para él, junto a las murallas del Kremlin. Esa decisión, que algunos consideraron casi religiosa en su veneración del líder muerto, marcó el comienzo de un culto a la personalidad que alcanzaría proporciones extraordinarias bajo su sucesor, porque la lucha por el poder que siguió a la muerte de Lenin fue ganada eventualmente por un hombre que pocos habían considerado como candidato principal. Iosif Vissarionovich Yugashvili, conocido como Stalin, había ocupado el cargo aparentemente burocrático de secretario general del partido. Pero desde esa posición había construido pacientemente una red de lealtades que le permitió ir eliminando a sus rivales uno por uno. Para finales de la década de 1920, Stalin era el líder indiscutido de la Unión Soviética, y el Kremlin se convirtió en el centro de un poder más absoluto que el de cualquier zar anterior. Lo que siguió durante las décadas siguientes es difícil de comprender en toda su magnitud. La colectivización forzosa de la agricultura, que buscaba transformar a millones de campesinos independientes en trabajadores de granjas estatales, provocó hambrunas devastadoras, especialmente en Ucrania, donde millones de personas murieron en lo que algunos historiadores han calificado de genocidio deliberado. La industrialización acelerada transformó efectivamente a la Unión Soviética en una potencia industrial, pero a un coste humano extraordinario, con millones de trabajadores forzados construyendo fábricas, canales y ferrocarriles en condiciones que a menudo equivalían a la esclavitud. Y luego vinieron las purgas. A mediados de la década de 1930, Stalin desató una ola de terror que devoró al propio partido que había hecho la revolución. Veteranos bolcheviques que habían luchado junto a Lenin fueron arrestados, torturados hasta confesar crímenes imaginarios y ejecutados o enviados a campos de los que pocos regresaban. Generales del Ejército Rojo, ingenieros, científicos, artistas, cualquiera podía convertirse en sospechoso de ser espía, saboteador o enemigo del pueblo. Los juicios de Moscú, celebrados en el Kremlin o en edificios cercanos, fueron espectáculos cuidadosamente orquestados, donde figuras que habían sido famosas en todo el mundo confesaban públicamente los crímenes más inverosímiles antes de ser condenadas a muerte. Observadores extranjeros quedaban desconcertados ante el espectáculo de revolucionarios, convencidos admitiendo haber sido agentes del fascismo desde el principio. Las cifras exactas siguen siendo objeto de debate entre historiadores, pero es probable que millones de personas fueran ejecutadas o murieran en el Gulag durante los años de Stalin. Familias enteras fueron deportadas a Siberia o Asia Central. Pueblos enteros fueron borrados del mapa.
Y todo eso se organizaba desde el Kremlin, donde Stalin trabajaba hasta altas horas de la noche, revisando listas de nombres y decidiendo quién viviría y quién moriría. El propio Kremlin se transformó durante estos años. Se añadieron nuevos edificios para albergar la creciente burocracia del Estado soviético. Las estrellas rojas de rubí, que hoy coronan las torres principales, fueron instaladas en 1937, reemplazando las águilas bicéfalas imperiales que habían permanecido allí desde los tiempos de los zares. El recinto se volvió aún más inaccesible para los ciudadanos comunes, rodeado de anillos de seguridad que convertían acercarse demasiado en un acto potencialmente peligroso. Y sin embargo, para muchos soviéticos, el Kremlin seguía siendo un símbolo de orgullo y esperanza. La propaganda oficial presentaba una imagen de progreso constante, de un país que estaba construyendo un futuro brillante, mientras el mundo capitalista se hundía en la depresión económica. Las murallas rojas aparecían en carteles, en películas, en libros escolares, siempre asociadas con la promesa de una sociedad mejor que estaba a punto de materializarse. Esa contradicción entre la realidad del terror y la imagen oficial de progreso es quizá uno de los aspectos más difíciles de comprender para quienes no vivieron aquella época. Muchas personas creían sinceramente en el proyecto soviético, incluso mientras sus vecinos desaparecían en mitad de la noche. El miedo y la esperanza coexistían de maneras que resultan casi incomprensibles desde la distancia. La prueba más devastadora para el régimen soviético llegó en junio de 1941, cuando la Alemania nazi lanzó la invasión más grande de la historia militar. Millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética en un frente que se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro. Y a pesar de las numerosas advertencias que Stalin había recibido sobre los planes de Hitler, el ataque pareció tomarlo completamente por sorpresa. Los primeros meses fueron catastróficos para el Ejército Rojo. Divisiones enteras fueron cercadas y destruidas. Ciudades importantes cayeron una tras otra. Los alemanes avanzaban hacia Moscú a una velocidad que hacía temer lo peor. Para octubre de ese año, las tropas nazis estaban a menos de 30 kilómetros de la capital. El Kremlin se preparó para lo impensable. Se minaron los principales edificios para volarlos en caso de que la ciudad cayera. Parte del gobierno fue evacuada hacia el este. Stalin, según algunos testimonios, consideró abandonar Moscú, pero finalmente decidió quedarse, y esa decisión tuvo un efecto enorme en la moral de los defensores. El invierno de 1941 fue uno de los más duros en décadas. Las temperaturas descendieron a niveles extremos que dificultaban el funcionamiento de los vehículos y las armas alemanas. Y justo cuando parecía que Moscú estaba a punto de caer, el Ejército Rojo lanzó una contraofensiva que empujó a los invasores hacia atrás. La guerra continuaría durante casi 4 años más. Stalingrado, Kursk, el largo avance hacia Berlín. Las bajas soviéticas fueron astronómicas, probablemente más de 20 millones de muertos entre militares y civiles, aunque las cifras exactas siguen siendo objeto de investigación. Ciudades enteras quedaron reducidas a escombros. Regiones que habían sido ocupadas por los nazis fueron devastadas primero por la ocupación y luego por los combates de liberación. Pero el Kremlin sobrevivió. Moscú nunca cayó. Y cuando la guerra terminó con la victoria sobre Alemania, el régimen soviético emergió más poderoso que nunca,
al menos en apariencia. Stalin pasó sus últimos años consolidando el control sobre los países de Europa del Este que habían sido liberados por el Ejército Rojo. Una cortina de hierro, como la llamó Winston Churchill, dividió el continente europeo. La Guerra Fría entre el bloque soviético y Occidente definió las relaciones internacionales durante las décadas siguientes. Y el Kremlin se convirtió en uno de los dos centros de poder global, junto con la Casa Blanca en Washington, que determinaban el destino del mundo. Dentro de las murallas rojas, sin embargo, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Stalin, envejecido y cada vez más paranoico, veía conspiraciones por todas partes. Una nueva purga parecía estar gestándose cuando, en marzo de 1953, el dictador sufrió un derrame cerebral en su dacha de las afueras de Moscú. Las circunstancias exactas de su muerte siguen generando debate entre historiadores. Lo que sí está claro es que sus colaboradores más cercanos tardaron horas en atreverse a entrar en su habitación. Tal era el miedo que inspiraba incluso moribundo. Cuando finalmente lo encontraron inconsciente en el suelo, pasó más tiempo hasta que llamaron a los médicos. Algunos han sugerido que ese retraso fue deliberado, que quienes lo rodeaban preferían que muriera a que se recuperara y descubriera quién había dudado en ayudarlo. Stalin falleció el 5 de marzo de 1953. Su cuerpo fue embalsamado y colocado junto al de Lenin en el mausoleo de la Plaza Roja. Millones de personas acudieron a Moscú para el funeral y hubo estampidas que causaron numerosas muertes entre la multitud que intentaba acercarse al Kremlin. Lo que siguió fue un período de transición cautelosa. Los herederos de Stalin sabían que no podían continuar exactamente como antes. El terror había devorado incluso a miembros del círculo más íntimo del poder. Nadie estaba verdaderamente a salvo en un sistema así, ni siquiera quienes lo dirigían. Nikita Khrushchev, quien emergió gradualmente como el nuevo líder, pronunció en 1956 un discurso secreto ante el Congreso del partido que denunciaba los crímenes de Stalin. Ese discurso, aunque inicialmente confidencial, se filtró rápidamente y tuvo un impacto sísmico. Por primera vez, el propio régimen reconocía, aunque de manera limitada, que se habían cometido terribles injusticias. El cuerpo de Stalin fue retirado del mausoleo y enterrado en una tumba más modesta junto a la muralla del Kremlin. Las ciudades y calles que llevaban su nombre fueron rebautizadas. Millones de prisioneros del Gulag fueron liberados y rehabilitados. El terror sistemático dio paso a formas de control más sutiles, aunque la represión nunca desapareció completamente. El Kremlin de la era post-Stalin siguió siendo el centro del poder soviético, pero ese poder comenzó a manifestarse de maneras diferentes. Khrushchev lanzó ambiciosos programas de vivienda que sacaron a millones de personas de los barracones y apartamentos comunales donde habían vivido hacinados durante décadas. La carrera espacial, que vio al primer ser humano orbitar la Tierra en 1961, fue motivo de orgullo genuino para muchos soviéticos. Y aunque la economía seguía siendo centralizada e ineficiente en muchos aspectos, el nivel de vida mejoró notablemente respecto a los años de Stalin. Pero las contradicciones del sistema seguían acumulándose bajo la superficie. La agricultura soviética nunca logró producir lo suficiente para alimentar adecuadamente a la población sin importaciones masivas de grano del exterior. La industria, orientada hacia la producción pesada y militar,
era incapaz de satisfacer las demandas de bienes de consumo de una población cada vez más educada y conectada con el mundo exterior. Y el sistema político, que no toleraba ninguna forma de oposición organizada, perdía gradualmente la capacidad de corregir sus propios errores. Khrushchev fue destituido en 1964, reemplazado por Leonid Brezhnev, quien gobernaría durante 18 años de lo que más tarde se llamaría el período de estancamiento. Las reformas se detuvieron, la burocracia se calcificó. Los mismos rostros aparecían año tras año en las fotografías oficiales, envejeciendo visiblemente mientras el país parecía quedarse paralizado. El Kremlin durante esos años proyectaba una imagen de estabilidad imperturbable. Los desfiles militares en la Plaza Roja mostraban misiles intercontinentales y filas interminables de soldados marchando con precisión mecánica. Los líderes soviéticos aparecían en la tribuna del mausoleo de Lenin, saludando con la mano mientras observaban las demostraciones de poderío que el mundo entero veía por televisión. Pero detrás de las murallas rojas, la realidad era menos impresionante. Los líderes envejecían y enfermaban. Las decisiones importantes se posponían indefinidamente. El sistema se mantenía por inercia más que por dinamismo. Y gradualmente, casi imperceptiblemente, la fe en el proyecto soviético comenzaba a erosionarse incluso entre quienes lo dirigían. Brezhnev murió en 1982. Su sucesor, Yuri Andropov, murió apenas 15 meses después. El siguiente, Konstantin Chernenko, duró poco más de un año. En apenas 3 años, 3 líderes soviéticos fueron enterrados junto a la muralla del Kremlin, y cada funeral reforzaba la impresión de un sistema que se estaba agotando literalmente. Fue entonces cuando llegó al poder un hombre diferente. Mikhail Gorbachov tenía solo 54 años cuando se convirtió en secretario general en 1985, décadas más joven que sus predecesores, y traía consigo ideas que resultarían revolucionarias, aunque su intención original fuera reformar el sistema, no destruirlo. Gorbachov introdujo la glasnost, la apertura, que permitió gradualmente discusiones públicas sobre temas que habían sido tabú durante décadas. Por primera vez, los periódicos soviéticos publicaban investigaciones sobre los crímenes de Stalin, sobre los desastres ecológicos causados por la industrialización forzada, sobre la corrupción y la incompetencia de los funcionarios del partido. Y junto con la glasnost vino la perestroika, la reestructuración, un intento de reformar la economía y el sistema político para hacerlos más eficientes y responsivos. Pero las reformas desataron fuerzas que Gorbachov no pudo controlar. Una vez que la gente pudo hablar libremente, resultó que tenía mucho que decir. Las repúblicas que componían la Unión Soviética comenzaron a exigir más autonomía y luego independencia completa. Los países de Europa del Este, que habían sido satélites de Moscú desde el final de la Segunda Guerra Mundial, aprovecharon la relajación del control soviético para emprender sus propias transiciones. En 1989, el muro de Berlín cayó. Los regímenes comunistas de Europa del Este se derrumbaron uno tras otro. Y dentro de la propia Unión Soviética, las tensiones entre reformistas y conservadores alcanzaban un punto de ruptura. En agosto de 1991, un grupo de funcionarios de línea dura intentó un golpe de Estado contra Gorbachov. Lo mantuvieron cautivo en su residencia de vacaciones en Crimea, mientras enviaban tanques a las calles de Moscú. Durante unas horas tensas, pareció que el Kremlin volvería a ser el centro
de una represión al viejo estilo. Pero el golpe fracasó. Miles de moscovitas salieron a las calles para oponerse a los golpistas. Boris Yeltsin, presidente de la República Soviética de Rusia, se subió a un tanque frente a la Casa Blanca rusa y llamó a la resistencia. Las unidades militares se negaron a disparar contra la multitud. Y en cuestión de días, los conspiradores fueron arrestados y Gorbachov regresó a Moscú. Sin embargo, el golpe fallido había demostrado algo importante. El poder real ya no residía en las instituciones soviéticas, sino en las repúblicas que las componían. Y 4 meses después, en diciembre de 1991, los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se reunieron en secreto para firmar un acuerdo que disolvía la Unión Soviética. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachov pronunció un breve discurso televisado anunciando su renuncia como presidente de un país que técnicamente ya había dejado de existir. Esa noche, la bandera roja con la hoz y el martillo fue arriada del Kremlin por última vez. En su lugar se izó la bandera tricolor de la Federación Rusa. Después de 74 años, el experimento soviético había terminado. Y el Kremlin, una vez más, debía adaptarse a un nuevo orden. La Rusia que emergió del colapso soviético fue un país en crisis profunda. La economía se desplomó. La inflación devoró los ahorros de toda una vida de millones de familias. Los servicios públicos que los soviéticos habían dado por sentados, desde la atención médica hasta el transporte, se deterioraron dramáticamente. La esperanza de vida, especialmente para los hombres, cayó a niveles propios de países en desarrollo. La década de los 90 fue para muchos rusos un período de caos y humillación. Mientras una pequeña élite de oligarcas acumulaba fortunas extraordinarias, aprovechando la privatización de empresas estatales, la mayoría de la población luchaba por sobrevivir. El Kremlin, bajo Boris Yeltsin, parecía débil e incapaz de controlar los eventos. Pero también fue un período de libertades sin precedentes en la historia rusa. La prensa era genuinamente libre, a veces irresponsablemente libre. Los partidos políticos competían en elecciones que, con todas sus imperfecciones, eran más democráticas que cualquier cosa que Rusia hubiera conocido antes. Y el debate público sobre el pasado, presente y futuro del país era más abierto que nunca. Esa etapa llegó a su fin gradualmente a partir de 1999, cuando Yeltsin nombró como primer ministro a un funcionario relativamente desconocido llamado Vladimir Putin. Unos meses después, Yeltsin renunció sorpresivamente y Putin se convirtió en presidente interino, ganando luego las elecciones presidenciales de marzo del 2000. El nuevo líder del Kremlin tenía un perfil muy diferente al de su predecesor. Donde Yeltsin era impredecible y a menudo parecía fuera de control, Putin proyectaba disciplina y determinación. Donde Yeltsin había aceptado humillaciones en el escenario internacional, Putin prometía restaurar el prestigio de Rusia como gran potencia. Durante los años siguientes, el Kremlin recuperó gradualmente el control sobre aspectos de la vida rusa que se habían vuelto autónomos durante los 90. Los oligarcas que habían desafiado al poder fueron exiliados o encarcelados. Los medios de comunicación independientes fueron presionados hasta someterse o cerrar. Los gobernadores regionales, que antes eran elegidos, pasaron a ser nombrados desde Moscú. El boom de los precios del petróleo y el gas durante la primera década del nuevo siglo proporcionó recursos que permitieron mejorar el nivel de vida de muchos rusos.
Después del caos de los 90, la estabilidad era valorada, incluso si venía acompañada de restricciones a las libertades políticas que se habían ganado tras el colapso soviético. El Kremlin del siglo XXI presenta una imagen cuidadosamente cultivada de poder y permanencia. Las murallas rojas siguen dominando el centro de Moscú. Las cúpulas doradas de las catedrales brillan tras restauraciones millonarias. Los desfiles militares han regresado a la Plaza Roja con todo su esplendor. Y desde sus oficinas, el gobierno ruso proyecta influencia sobre un territorio que sigue siendo el más extenso del mundo. Pero las tensiones nunca desaparecen completamente. La economía rusa sigue dependiendo excesivamente de la exportación de recursos naturales. La demografía presenta desafíos a largo plazo que ninguna política ha logrado revertir. Y las relaciones con Occidente han atravesado períodos de deterioro severo que recuerdan a algunos observadores los peores momentos de la Guerra Fría. Hoy, millones de turistas visitan el Kremlin cada año. Caminan por los mismos patios empedrados que pisaron zares y comisarios. Admiran las catedrales donde se coronaban emperadores y donde más tarde se almacenaban documentos del partido. Fotografían las murallas que han sido testigos de coronaciones y ejecuciones, de revoluciones y golpes de Estado, de triunfos y tragedias. La mayoría de esos visitantes probablemente no piensa demasiado en todo lo que ocurrió dentro de estos muros. Ven la belleza de la arquitectura, la escala impresionante de los edificios, los tesoros acumulados durante siglos. Compran recuerdos en las tiendas cercanas, posan para fotografías con las torres como fondo y siguen adelante con sus vacaciones. Pero las piedras recuerdan, aunque no puedan hablar. Cada catedral, cada torre, cada sala del palacio ha sido escenario de historias que merecerían narraciones propias. Aquí se tomaron decisiones que afectaron a millones de personas. Aquí se tramaron conspiraciones que cambiaron dinastías. Aquí se firmaron órdenes que enviaron ejércitos a la guerra y prisioneros al exilio. El Kremlin ha sobrevivido a todos los sistemas políticos que han gobernado desde sus muros. Ha visto caer a los príncipes que lo construyeron, a los zares que lo habitaron, a los revolucionarios que prometieron crear un mundo nuevo. Ha resistido incendios, invasiones, bombardeos y el paso implacable del tiempo. Y sigue ahí, aparentemente inmutable, mientras todo a su alrededor cambia una y otra vez. Esa permanencia resulta casi desconcertante cuando uno se detiene a pensarla. Las personas que ordenaron construir estas murallas llevan siglos convertidas en polvo. Los arquitectos italianos que diseñaron las torres regresaron a sus ciudades de origen y fueron olvidados por la historia. Los miles de trabajadores anónimos que levantaron estos edificios piedra a piedra no dejaron ni siquiera sus nombres registrados en documento alguno. Y sin embargo, el resultado de su trabajo colectivo sigue en pie. Las murallas que construyeron siguen proyectando su sombra sobre la Plaza Roja. Las catedrales que decoraron siguen mostrando sus frescos a visitantes que llegan de todos los rincones del planeta. La fortaleza que imaginaron como refugio contra invasores mongoles se ha convertido en símbolo reconocible de una nación que ellos no podrían haber concebido. Hay algo profundamente humano en esa desproporción entre la brevedad de nuestras vidas y la duración de lo que construimos. Los creadores del Kremlin sabían que no vivirían para ver todo lo que su obra presenciaría. Pero construyeron de todos modos, quizá precisamente porque construir es una forma de extender nuestra presencia más allá de los límites de nuestra existencia individual.
lo que probablemente no anticiparon fue cuántas transformaciones sufriría su creación. Cada época ha dejado su marca en este recinto. Cada generación ha añadido, modificado, destruido y reconstruido según sus propias necesidades y visiones. El Kremlin que vemos hoy es el resultado de esa acumulación de intervenciones, una especie de palimpsesto arquitectónico donde las capas de historia se superponen unas sobre otras. Las murallas originales de madera dieron paso a la piedra blanca y ésta al ladrillo rojo que conocemos. Las iglesias medievales conviven con palacios neoclásicos y edificios administrativos del siglo XX. Los símbolos del poder zarista fueron reemplazados por estrellas soviéticas, pero las catedrales donde se coronaba a los emperadores permanecieron en pie, convertidas primero en museos ateos y más tarde restauradas como lugares de culto. Esa capacidad de adaptación es quizá lo más notable del Kremlin. No es un monumento congelado en una época determinada, como tantos castillos y palacios europeos que se conservan exactamente como eran en algún momento del pasado. Es un organismo vivo que sigue funcionando, que sigue siendo el centro del poder de una de las naciones más extensas del planeta. Pero esa continuidad también plantea preguntas incómodas, porque el poder que se ejerce desde el Kremlin ha tenido consecuencias muy diferentes según las épocas. Desde estas oficinas se han ordenado reformas que mejoraron la vida de millones de personas, pero también represiones que destruyeron a millones de otras. Aquí se han tomado decisiones que defendieron a Rusia de invasores extranjeros, pero también decisiones que convirtieron a Rusia misma en invasora de sus vecinos. El lugar en sí no es ni bueno ni malo. Es simplemente un conjunto de edificios, piedras dispuestas de cierta manera, espacios delimitados por muros. Pero lo que ha ocurrido dentro de esos espacios abarca todo el espectro de la experiencia humana, desde lo más elevado hasta lo más terrible. Caminar hoy por los patios del Kremlin es una experiencia extraña cuando uno conoce esa historia. Los turistas se agolpan ante la campana del zar, ese enorme bronce que nunca llegó a sonar porque se agrietó antes de ser izada. Fotografían el cañón del zar, esa pieza de artillería colosal que probablemente nunca disparó un solo proyectil. Admiran las cúpulas doradas de la Catedral de la Asunción, sin saber necesariamente que bajo esas mismas cúpulas fueron coronados hombres que gobernarían con mano de hierro sobre millones de siervos. Los guías turísticos narran fechas y datos arquitectónicos. Mencionan a los zares más famosos, generalmente presentados de manera favorable, o al menos neutral. Hablan de las joyas y tesoros expuestos en la armería, esa colección deslumbrante de coronas, tronos, carruajes y vestimentas ceremoniales que representa siglos de acumulación de riqueza. Lo que rara vez mencionan es de dónde vino esa riqueza. No suelen hablar de los siervos cuyo trabajo forzado sostenía la economía del imperio. No profundizan en las condiciones de vida de quienes extrajeron el oro y las piedras preciosas que adornan esas coronas. No describen los sistemas de explotación que permitieron a una pequeña élite acumular tesoros mientras la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza que hoy nos resultarían inimaginables. Esto no significa que debamos condenar el Kremlin o negarnos a admirar su belleza. La historia humana está llena de monumentos extraordinarios, construidos por sociedades que practicaban formas de organización que hoy consideramos injustas. Las pirámides de Egipto, los templos griegos, las catedrales medievales europeas,
todos fueron levantados en contextos de desigualdad extrema. Negarles valor artístico o histórico por ese motivo sería empobrecer nuestra comprensión del pasado. Pero reconocer esa complejidad nos permite apreciar estos lugares de manera más completa. El Kremlin no es solo un conjunto de edificios bonitos, es un documento en piedra de cómo se ha ejercido el poder en Rusia durante más de 500 años. Sus salones de trono nos hablan de ceremonias diseñadas para impresionar y someter. Sus mazmorras nos recuerdan que el poder siempre ha tenido un reverso oscuro. Sus cambios arquitectónicos reflejan las transformaciones políticas que ha atravesado el país. Y quizá eso es lo más valioso que podemos obtener de un lugar como este. No una lección moral simple sobre buenos y malos, sino una comprensión más profunda de cómo funcionan las sociedades humanas, de cómo el poder se concentra y se ejerce, de cómo los símbolos refuerzan la autoridad, de cómo las instituciones sobreviven a las personas que las crean. El Kremlin que vemos hoy seguirá cambiando en el futuro. Nuevas generaciones de líderes tomarán decisiones desde sus oficinas. Nuevos eventos históricos dejarán su marca en sus muros. Y dentro de 100 años, o 200, o 500, quizá visitantes de una época que no podemos imaginar, caminarán por estos patios tratando de entender cómo vivían y pensaban las personas de nuestro tiempo. Esos futuros visitantes probablemente tendrán una perspectiva sobre nuestra época que nosotros mismos no podemos tener. Verán con claridad cosas que a nosotros nos resultan invisibles, del mismo modo que nosotros vemos con claridad aspectos del pasado que sus protagonistas no percibían. Y quizás se preguntarán cómo era posible que viviéramos de cierta manera, igual que nosotros nos preguntamos cómo era posible que los súbditos del zar aceptaran su condición de siervos. Esa es la paradoja del tiempo. Nos permite juzgar el pasado con una claridad que nunca tenemos sobre el presente, y nos condena a ser juzgados por un futuro que no podemos prever ni controlar. El Kremlin, en ese sentido, es un recordatorio de nuestra propia temporalidad. Sus murallas parecen eternas comparadas con nuestras vidas individuales, pero incluso ellas son efímeras comparadas con el tiempo geológico, con la escala de los continentes y los océanos. Dentro de unos pocos miles de años, quizá menos, estas piedras habrán desaparecido, igual que desaparecieron las civilizaciones que creíamos permanentes. Y sin embargo, construimos. Seguimos levantando edificios y monumentos que sabemos que no durarán para siempre. Porque construir es afirmar nuestra presencia, dejar una marca, decir que estuvimos aquí y que nuestras vidas significaron algo. Incluso cuando ese significado es ambiguo, incluso cuando lo que construimos tiene consecuencias mixtas, el impulso de crear algo que nos sobreviva parece ser profundamente humano. Los príncipes que ordenaron las primeras fortificaciones de madera en esta colina probablemente no imaginaban que estaban iniciando algo que duraría siglos. Simplemente necesitaban protección contra enemigos inmediatos, pero su decisión práctica se convirtió con el paso del tiempo en algo mucho más grande, en un símbolo de poder y permanencia que ha influido en la historia de millones de personas. Eso nos dice algo importante sobre cómo funcionan las consecuencias de nuestros actos. Rara vez podemos prever el alcance de lo que hacemos. Las decisiones que tomamos hoy, por motivos que nos parecen evidentes y limitados, pueden desencadenar cadenas de eventos que se extienden mucho más allá de nuestra capacidad de control o comprensión.
Los arquitectos italianos que llegaron a Moscú a finales del siglo XV venían a hacer un trabajo técnico. Probablemente pensaban en términos de materiales, proporciones y técnicas constructivas. No podían saber que las torres que diseñaban serían fotografiadas 500 años después por turistas con dispositivos tecnológicos que habrían parecido magia pura en su época. Los bolcheviques que se instalaron en el Kremlin en 1918 creían estar inaugurando una nueva era de la historia humana. Imaginaban que el comunismo se extendería por todo el mundo y que la sociedad sin clases que prometían estaba al alcance de la mano. No podían anticipar que su proyecto se convertiría en algo muy diferente de lo que habían imaginado, ni que terminaría colapsando apenas 7 décadas después. Esa incertidumbre radical sobre el futuro es quizá la única constante de la historia. Nadie sabe realmente lo que viene. Los que creen saberlo suelen equivocarse de las maneras más espectaculares. Y los lugares como el Kremlin, que han sido testigos de tantas predicciones fallidas y tantos futuros que nunca llegaron, nos recuerdan la humildad que deberíamos sentir ante lo desconocido. Hoy caminamos por estos salones con calma, como visitantes de un museo. Observamos los tronos donde se sentaron autócratas que decidían sobre la vida y la muerte de millones. Admiramos los iconos religiosos que representaban una visión del mundo que la mayoría de nosotros ya no comparte. Fotografiamos las estrellas rojas que simbolizaban una ideología que prometía transformar la naturaleza humana misma. Todo eso ya pasó. Los zares están muertos, los comisarios están muertos. Las ideologías que parecían eternas se han convertido en objetos de estudio histórico. Y sin embargo, el Kremlin sigue ahí. Las piedras permanecen aunque las personas desaparezcan. Los edificios continúan cuando los sistemas políticos cambian. Hay algo reconfortante en esa permanencia, pero también algo melancólico. Reconfortante porque nos recuerda que algunas cosas sobreviven a las catástrofes. Melancólico porque nos recuerda que nosotros no estaremos aquí para siempre, que nuestro tiempo es limitado, que eventualmente seremos tan desconocidos para el futuro como lo son para nosotros los trabajadores anónimos que levantaron estas murallas hace 500 años. Quizá por eso los seres humanos siempre hemos sentido fascinación por los lugares antiguos, no solo por su belleza o su importancia histórica, sino porque nos conectan con algo más grande que nuestras vidas individuales. Nos permiten formar parte, aunque sea brevemente, de una historia que comenzó mucho antes de nuestro nacimiento y que continuará mucho después de nuestra muerte. El Kremlin no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la riqueza y el legado. Fue construido por personas que creían en lo que hacían, aunque lo que creían nos parezca hoy problemático. Fue habitado por gobernantes que pensaban que tenían derecho a mandar, aunque ese derecho procediera de fuentes que ya no reconocemos. Fue transformado una y otra vez por revoluciones que prometían cambiar todo, aunque al final cambiaran menos de lo que esperaban. Y ahora es un lugar de memoria, un espacio donde el pasado se hace presente, donde las generaciones que ya no existen todavía pueden hablarnos a través de las piedras que dejaron. Un recordatorio de que todo lo que construimos, incluso lo que parece más sólido e imponente, está sujeto al paso del tiempo y a las transformaciones de la historia. Las casas sobreviven a las personas, los palacios sobreviven a las dinastías, las fortalezas sobreviven a los imperios que las construyeron,
Y quizá por eso nos fascinan tanto. Porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás. Porque nos muestran que la permanencia es una ilusión, pero una ilusión que vale la pena intentar. Cuando salgas del Kremlin, si alguna vez tienes la oportunidad de visitarlo, detente un momento antes de alejarte. Mira hacia atrás, hacia las murallas rojas y las torres puntiagudas. Piensa en todo lo que esos muros han presenciado, en los príncipes y los mendigos, en los zares y los revolucionarios, en los verdugos y las víctimas, en los creyentes y los escépticos. Todos ellos caminaron por estos mismos lugares, todos ellos miraron estas mismas piedras, y todos ellos, absolutamente todos, ya no están. Solo quedan las piedras, solo queda el Kremlin, esperando pacientemente a que otra generación venga a caminar por sus patios, a fotografiar sus cúpulas, a preguntarse qué secretos guardan sus muros, esperando, como ha esperado durante siglos, a que el tiempo siga pasando y la historia siga escribiéndose. Porque eso es lo que hacen los lugares antiguos. Esperan y recuerdan y nos invitan a formar parte, por un instante, de algo mucho más grande que nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del Kremlin. Por sus murallas y sus secretos, por sus glorias y sus sombras, por todo lo que representa y todo lo que oculta. Esperamos que hayas encontrado en estas palabras algo que te haga reflexionar, algo que te conecte con ese pasado lejano y a la vez tan presente. Descansa.